Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir este hermoso mandala tejido a crochet. Es muy hermoso, es muy fácil de hacer. Necesitamos saber el medio punto o punto bajo y también vamos a estar utilizando la doble vareta. Para ello también vamos a necesitar 6 colores de hilados diferentes, ya que estamos usando una gama arcoíris. Estoy utilizando un ganchillo número 3. Vamos a necesitar también aguja lanera, unas tijeras y ¿qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a tomar el color con el cual vamos a iniciar este mandala. Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a tomar, pasamos el hilo por entre el dedo índice, luego pasamos el ganchillo y formamos un punto. Bien. Ahora soltamos el aro y podemos tejer adentro. Vamos a tejer 7 medios puntos dentro de este anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno más, 7. Vamos a cerrar el aro estirando y nos vamos a posicionar en el primer medio punto. Vamos a pasarlo por completo, tomamos lazada y hacemos un punto deslizado. Cortamos el hilo y vamos a cambiar de color. Hacemos un nudito y estiramos. Ahora vamos a tomar el color con el cual vamos a hacer la vuelta número 2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tejer tomando la parte de atrás del punto, ¿sí? No tomamos el punto por completo, ¿sí? Vieron que en punto nosotros lo tomamos generalmente así. Bueno, ahora el punto lo vamos a tomar, se divide en dos, parte de adelante y parte de atrás. Vamos a tomar la parte de atrás y ahí vamos a tejer. De esta forma se va a tejer todo el mandala, tomando solo la parte de atrás del punto. Vamos a hacer una cadenita y vamos en ese mismo espacio a tejer un aumento. Este es un medio punto y en el mismo lugar otro medio punto. Y así vamos a hacer medios puntos hasta que lleguemos a realizar 14. 1, 2, pasamos al otro punto y vamos escondiendo las colitas de hilo de los dos hilos que tenemos. Así tenemos menos hilos para tener que esconder con la aguja. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y los últimos dos de esta vuelta, 13 y 14. Este lo voy a desarmar porque se me quedó enganchado el hilo este de acá atrás. Bien, vamos a, acá falta un punto más,
y los dos que faltaban. Ahora queda mejor. Bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es volver a cerrar la vuelta con un punto. Ahora sí tomamos el punto completo. Tomamos este primer punto, lo pasamos y hacemos un punto deslizado. Cortamos el hilo y vamos a hacer un nudito. Bien, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ir cortando las colitas que nosotros ya fuimos escondiendo. Tomamos el nuevo color. En esta vuelta volvemos a tomar la parte de atrás del punto. Tomamos el nuevo color, pasamos el hilo, hacemos una cadenita al aire y en ese mismo lugar vamos a hacer un medio punto. En esta vuelta vamos a hacer un medio punto y en el próximo, siempre tomando la parte de atrás del punto, hacemos un aumento. 2 medios puntos o 2 puntos bajos en el mismo lugar. En el próximo, un medio punto, un aumento. Muy bien. Otra vez, un medio punto. Y en el próximo, un aumento, 2 medios puntos en el mismo lugar. Un medio punto, un aumento. Voy a seguir tejiendo hasta que llegue a este lugar. Esta vuelta la finalizamos, habíamos comenzado con un medio punto y la finalizamos con un aumento. Ahora vamos a cerrar la vuelta. La vamos a volver a cerrar con un punto deslizado, tomando, sí, ahora el punto por completo. Pasamos el punto y hacemos un punto raso, un punto deslizado. Cortamos el hilo y hacemos un nudito. Muy bien. Ahora sí podemos cortar el exceso de hilo que ya escondimos tomándolo por detrás. Bien, ahora vamos a tomar el siguiente color y aquí comenzamos con las varetas dobles. En esta vuelta lo que tenemos que hacer ahora son 2 medios puntos y un aumento. Vamos a volver a tomar la parte de atrás del punto. Eso lo vamos a hacer siempre, ¿sí? Todo el mandala es así. Formamos el punto con el hilo y ahora hacemos un medio punto. Un medio punto. En el próximo otro medio punto. Y ahora viene un aumento. Entonces, pasamos a este punto, hacemos un medio punto y en el punto que continúa vamos a hacer la vareta doble. La vareta doble es envolvemos 2 veces en la aguja y vamos a irnos hacia el color amarillo. Vamos a tomar el punto, así como lo estoy tomando yo, de abajo hacia arriba. Así podemos girar el ganchillo, ¿sí? De abajo hacia arriba, doblo un poquito para que me sea más fácil pasar el hilo. Paso, vamos a engancharlo otra vez porque no engancho bien. Esta sería la parte que nosotros dejamos en la parte que no tejemos. Vieron que nosotros tejemos la parte de atrás, entonces la parte de adelante del punto queda. Entonces es esto
que nosotros vemos acá. Lo voy a mostrar con la aguja. Este sería uno de los puntos, este sería otro, este sería otro. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tomar con el ganchillo, ¿sí? Bien, una vez que nosotros terminamos esta vareta doble, nos vamos hacia atrás y vamos a hacer, tomar un medio punto, otro medio punto, y ahora va a venir ese aumento que va a ser con un medio punto y con una vareta doble. Hacemos un medio punto y ahora lazamos 2 veces en el ganchillo y vamos a hacer ir al color amarillo, tomamos con el gancho, ¿sí? Giramos y pasamos. Quedarían 4 aritos en el ganchillo. Pasamos los 2 primeros, tomamos lazada, pasamos los 2 segundos, tomamos lazada, pasamos los 2 terceros. Bien, ahora otra vez, este punto ya está hecho. Tomamos 1, 2, siempre por la parte de atrás del punto. Ya hicimos 2 puntos, ahora correspondería el aumento. Un medio punto y ahora en el próximo para terminar. Vieron que los aumentos son 2 puntos juntos, pero en este vamos a hacer, como veníamos haciendo, un medio punto y una vareta doble. Esto es lo mismo que vamos a repetir a lo largo de todas las vueltas que siguen. Lazamos 2 veces, enganchamos el punto, pero lo vamos a tomar de abajo, ¿sí? Entonces giro, puedo doblar el mandala, lazo, cierro las 2 primeras, lazo, cierro las 2 segundas y las otras 3. Bien, otra vez me voy bien hacia atrás y engancho, sin comerme ningún punto. 1, 2 medios puntos. Ahora viene el aumento. Un medio punto y para terminar ese aumento voy a engancharme en el color amarillo con una vareta doble y vamos a cerrar. Quedan 4 aritos. Cerramos los 2 primeros, los otros 2 y los otros 2. Bien. Otra vez. 1, 2. Viene el aumento. Un medio punto, una vareta doble. Engancho en el color amarillo. En ese punto que dejamos en la primera vuelta y ese punto que estamos dejando en todas las vueltas. Bien. Vuelvo otra vez, tomo el punto por detrás y hago 1, 2, un medio punto y una vareta doble. Engancho el punto, giro y comienzo a cerrar la vareta doble. Bien, y acá quedarían 1, 2 y 3 puntos. Aquí va el aumento y ahora hacemos la vareta doble y hacemos 1, 2 y 3. Muy bien. Y acá vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tienen que quedarnos 7 motivos. ¿Qué vamos a hacer? Como cerramos la vuelta, tomamos el punto otra vez por completo del color rojo, pasamos y hacemos un punto deslizado.
cortamos el hilo y vamos a hacer exactamente lo mismo en el próximo color. Siempre recuerden que tienen que quedarnos 7 motivos. Este hilo lo voy a cortar. Bien, y este de acá también. Bien, ya hemos escondido. ¿Sí? 7 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para comenzar la vuelta, vamos a comenzarla luego de esta vareta doble, donde hicimos este punto raso, ¿sí? Ahí vamos a empezar. En la vuelta anterior hicimos 2 puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento de una vareta de un medio punto y una vareta doble. En este espacio hacemos un medio punto. En el próximo espacio, siempre en la parte de atrás de las cadenas, ¿sí? 2, desde el punto. 2, 3 medios puntos. Cuando llegamos a la vareta doble, ¿sí? En este punto es donde tenemos que hacer el aumento. En la parte de atrás tomamos y primero hacemos un medio punto, lazamos 2 veces y del lado de atrás vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo recién. ¿Qué color vamos a tomar? El naranja. El color naranja. Bien, tomamos el color naranja. Bien. No me dejaba que lo tomara el color naranja. Muy bien. Bien. Y ahora, otra vez, nos posicionamos y tomamos bien todos los puntos mientras vamos escondiendo los hilos. Y hacemos 1, 2 medios puntos, 3 medios puntos y justo donde está la vareta doble hacemos el aumento. Primero hacemos un medio punto y luego lazamos 2 veces y en el color naranja vamos a hacer la vareta doble. Muy bien. Y así otra vez tomamos bien, corremos para tomar todos los puntos y hacemos un medio punto, 2, 3 y ahora justo donde está la vareta doble vamos a hacer primero un medio punto y luego lazo 2 veces, voy al color naranja, lo tomo, doblo un poquito el mandala y cierro la vareta doble. Bien, y esto es todo lo que vamos a hacer hasta que lleguemos hasta este lado. Así que yo voy a continuar tejiendo y luego les muestro cómo serían los siguientes pasos.
Y volvemos a cerrar la vuelta con un punto deslizado, tomando el punto por completo y haciendo un punto deslizado. Cortamos el hilo. Quedó enganchada la tijera. Bueno, quedó enganchada con el color. Bien. Y hacemos un nudito. Y ahora continuamos con el siguiente color. Ahora en esta vuelta volvemos a tomar el punto luego de la vareta doble. Y en esta vuelta son 4 medios puntos y un aumento. Hacemos una cadena y hacemos el primer medio punto. Volvemos a tomar la parte de atrás, 2, 3, 4 medios puntos. Y ahora viene el aumento, que sería un aumento combinado. Vareta doble. ¿Y dónde nos vamos? Al color fucsia. Enganchamos bien cerquita. Este punto sería. Y hago vareta doble. Bien. Ahora engancho bien desde acá atrás y hago 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto, el aumento combinado, un medio punto y una vareta doble. Engancho el color fucsia, doblo el mandala y hago la vareta doble. Bien. Otra vez voy hacia atrás porque se esconden los puntos, ¿sí? Porque si hacemos alguno de menos comienza a hacerse disminución. 4 y el aumento combinado. 1, vareta doble. ¿En qué color voy? En el fucsia. Este lo tengo que cortar a este hilo porque está molestando. Cayó en mi mano. Bien. Y ahora el aumento doble. ¿Dónde? En el fucsia. Bien. Voy a cortar también estos hilos que ya están para cortarse. Estos también. Muy bien. Y ahora continuamos. Un medio punto. 2, 3 y 4. ¿Dónde está la vareta doble? Lazo 2 veces y en el color fucsia, este punto que está acá escondidito, corremos la vareta doble. Bien. Y otra vez. Yo voy a continuar tejiendo y cuando llegue aquí les muestro cómo quedó. Cerramos con un punto raso como hicimos en los pasos anteriores y volvemos ahora a tomar el siguiente color y ahora serían, en vez de 4 puntos, ahora serían 5 puntos y un aumento. Y siempre se va a aumentar de a un punto. 1, 2, 3 y siempre por la parte de atrás del punto. 1, 2, 3, 4. Ay, disculpen, que no estaba enfocando. 5. Ahora el aumento combinado
¿Dónde lo hacemos? En el color rojo. Bien. Es un punto más. ¿Y cómo sabemos dónde tenemos que hacer el punto? Bueno, nosotros empezamos con el amarillo, seguimos con el naranja, después con el fucsia, después con el rojo, después con el turquesa, después con el verde manzana. Siempre con el color que está arriba, ¿sí? Bien, vamos a fijarnos acá atrás y empezamos a tomar el punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, donde está la vareta doble, hacemos un medio punto y una vareta doble en el color rojo. Bien, muy bien. Yo voy a seguir tejiendo y cuando finalizo les muestro y les digo cómo vamos a continuar. Bueno, aquí terminé esta vuelta, le hice otra vez ese punto deslizado. Bueno, aquí vamos 7 vueltas. En el mandala que yo les mostré al comienzo, ¿sí? Son 14 vueltas en total, ¿sí? Este mandala tiene 14 vueltas. Este es el motivo que yo les voy a hacer 14 vueltas. Si ustedes quieren hacer más vueltas, las pueden hacer. Bueno, ahora les voy a decir cómo se continúa. Si ustedes, porque yo ahora voy a seguir tejiendo y luego les muestro cómo quedó finalizado. Hemos hecho en la vuelta anterior 5 puntos y un aumento combinado, o sea, hicimos un medio punto y una vareta doble. Bueno, en el próximo van a ser 6 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en este, donde está la vareta doble, se hace el aumento. Un medio punto y luego acá en el color turquesa se va a hacer y enganchar la vareta doble. Luego se hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo mismo. En la próxima vuelta se hace 7 medios puntos y el aumento. 8 medios puntos, el aumento. 9 medios puntos, el aumento y así hasta que lleguen al tamaño que ustedes deseen hacer el mandala. En este ejemplo yo les voy a mostrar, voy a hacer 7 vueltas más para que sea como el que les mostré al comienzo. Yo voy a continuar tejiendo las vueltas que faltan y luego les digo cómo cerramos el mandala. Y aquí ya terminé la última vuelta. En realidad le hice 15 vueltas. ¿Y qué hacemos? Hacemos la vareta doble y ahora vamos a cortar un hilo largo y vamos a tirar hacia arriba este hilo, porque con este hilo vamos a hacer la parte para que el mandala lo podamos colgar. Aprovechamos este hilo. Bueno, y vamos a cerrar para que tenga un mejor acabado con una aguja lanera. Bien, nos vamos a pasar no en este punto enseguida, sino en el que sigue. Lo paso por completo, el punto. Paso el hilo. Y luego voy a pasar por el punto anterior. Y también por el que dejamos sueltito. Paso por esos 2 puntos, el hilo, y ahí quedaría terminado. Bien, ¿qué hacemos ahora? Sacamos la aguja de este lugar, vamos a pasar por completo el punto, tomamos el hilo y empezamos a hacer cadenitas para hacerle el colgante a este hermoso mandala. Hacemos cadenitas. Ustedes van a elegir la cantidad de cadenas que le quieran hacer. Yo solo les quiero mostrar cómo lo hice para que así ya tengan una idea más o menos cómo hacerlo. Bien, y aquí terminaríamos, ¿sí? Bueno,
Vamos a tomar otra vez la aguja lanera. Vamos a enhebrar el hilo. Vamos a pasar aquí. Hacemos un colgante ahí, ¿sí? Y vamos a pasar por atrás y aprovechamos este hilito para hacerle una trabita por acá atrás, o sea, un nudito, y luego vamos a esconder el hilo. Una vez que he realizado esto, le escondo los hilos y le muestro cómo quedó el mandala. Algo que les quería mostrar antes de que pase a mostrarles cómo quedó el mandala. ¿Cómo nos damos cuenta cuántas vueltas vamos? Vieron que de un lado queda el mandala hecho, el mandala formado, como acá. ¿Sí? De un lado queda el mandala formado. Pero ¿cómo hacemos para saber cuántas vueltas fuimos tejiendo? O para saber si ya tenemos las 14 vueltas, en este caso hice 15. Contamos. Todos los aritos de un lado queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Bueno, esa es la manera de saber cómo hicimos, cuántas vueltas vamos llevando. Bueno, y aquí les quiero mostrar cómo quedó este precioso mandala. Hermoso, hermoso, realmente quedó precioso. Bueno, aquí ven que este tiene el cordoncito un poquito más largo. Son diferentes, ¿por qué? Porque les he cambiado la combinación de los colores. Usé la misma gama arcoíris, pero este lo comencé con el color verde manzana y este lo inicié con el color amarillo. Los dos están preciosos, espero que les haya gustado. Si ustedes se dan cuenta, este es el logo que yo he utilizado para este canal. Espero que lo puedan realizar. Les doy muchas gracias y los espero en el próximo tutorial. Gracias. Chao.